Nos corresponde, compañeros, saludar a nuestros primeros invitados. El doctor César Montúfar, el doctor Montúfar, el señor doctor Fernando Balda. Está conectado vía Sky este momento. Doctor Balda, placer saludarle. Hemos de invitar y saludar también a comparecencia desde España a 2 diferentes horas. Pero tenemos en el contexto nuestro, en la producción informativa, cronológicamente basada en todos los hechos que vamos a describir, por favor. En todos los hechos que vamos a describir, vamos a tener y a contar con la presencia de los señores diputados españoles. El eurolegislador de España, el representante a la organización cameral y legislativa de todo el continente, del viejo continente, que es la palpitante modernidad de todas las actividades de la humanidad. Nos ha quedado esto del viejo continente. España y todos los países europeos reflejan más bien la esperanza de las comunidades latinas en todo el orbe. Y las latinoamericanas, naturalmente, afianzamos nuestros programas de desarrollo económico en estas naciones. Así es que el señor diputado de España, don Hernán Terch, está con nosotros. Le saludamos muy cordialmente. Y claro, nosotros y el abogado de Pablo Romero, figura que este momento es percibida con gran interés por las cosas que pueda desarmar de un croquis enigmático, el señor Pablo Romero, ya entre nosotros desde hace algunos días. Stalin Oviedo es un abogado que ha sido contratado por Pablo Romero precisamente. Él ha rechazado todo tipo de acusaciones del día de ayer, formuladas por el activista Fernando Balda y 2 diputados europeos en contra de sus clientes. El martes ellos denunciaron públicamente que el expresidente Correa y una autoridad española organizaron un plan para que el ex titular de la Secretaría de Inteligencia, esta denominada Senaín, en escenario ecuatoriano, fugara de Madrid, España. Fugara de Madrid y así evitara la extradición a nuestro país. El abogado dijo a este periódico, a este diario, a nuestro matutino El Comercio. Este abogado dijo no existir pruebas para demostrar esas acusaciones y que la fuga nunca se materializó. Además, ha indicado que se sobredimensionó el tema con una finalidad exclusivamente política. Balda ha presentado audios que supuestamente corresponden al exmandatario y a Romero, en los cuales se evidencia o se evidenciaría un plan para huir por barco desde España hasta Cuba o Venezuela. Además aseguró que ambos se reunieron para planificar la operación. Vamos entendiendo. El abogado Oviedo sostuvo que por la distancia, por las medidas cautelares que pesaban en su contra, su defendido es imposible que se haya concretado en esa reunión.
Repitamos este párrafo. El abogado Oviedo sostiene, o sostuvo ayer, que por la distancia y por las medidas cautelares que pesaban en contra de su defendido, es imposible que se haya concretado esa reunión. Porque el jurista además añade que aún no se aceptó el pedido para trasladar a sus clientes a la cárcel número 4 de Quito. Y actualmente se encuentran en el centro de detención provisional del Inca, en el norte de esta capital. De ser extraditado desde España, pues el 21 de febrero prácticamente. Romero fue llamado a juicio en 2 procesos, el primero por el secuestro de Balda en Colombia y el segundo por un supuesto perjuicio al Estado en el manejo de recursos económicos de esta Secretaría Senaín, en el denominado caso Caminito. Este es un enredo, ¿no? Es un enredo que los periodistas de impresos y todos los comunicadores buscamos aglutinar por formatos para darle una configuración de protagonismo. Muy complicado cuajar las páginas. Este momento que ya tenemos una preliminar, una panorámica, podemos anunciar a ustedes que vamos a tener la oportunidad de solicitar intervenciones individuales, pero actualísimas, porque en línea directa está Fernando Balda y el eurodiputado que estuvo aquí hasta hace algunos días, el señor Germán Terch. Doctor, muchas gracias por esta generosa compañía desde Madrid, quiero entender. Entonces, estamos con usted, señor Terch. ¿Qué es lo que averiguaría usted al señor Fernando Balda, que están ambos en línea telefónica, de manera que yo voy a poder conversar con los dos en simultáneo? Vamos a ver, entonces, ¿cuáles son las principales inquietudes que ustedes han logrado recopilar datos y que ameritan una complementación, averiguando a este testigo espontáneo, pero que conoce mucho de toda la situación, el doctor Fernando Balda? Doctor Montúfar, ¿cómo está? Muy buenos días. Encantado. El doctor señor Fernando Balda está también, entiendo que en La Nación, ¿no? Está aquí, pero está en algún hotel, en algún escenario de su abogado de defensa, donde esté ubicado. Le saludamos, señor Balda. ¿Qué le averiguaron al señor Balda si lograron hablar con él en las indagaciones? Esa es mi pregunta general este momento para ubicar a los protagonistas de la noticia en esta mañana. Es el eurodiputado, parte de los que estuvieron aquí, el eurodiputado Germán Terch, que hace el favor de acompañarnos con las siguientes conclusiones, interrogantes o todavía inquietudes que no han podido en combinación con el diputado convencional español, el otro caballero, que va a tener también la bondad del señor diputado Víctor González de darnos una mano igualmente desde España. Hoy con nuestro primer invitado en España, eurodiputado Hernán Terch. Usted representa en la Cámara Europea a su nación y fue encomendado en la misión que nos describe cómo le fue y qué verdades ha logrado establecer inicialmente. No encuentro otra fórmula para plantear este diálogo. Aquí en Quito y en nuestro estudio está un respetable comunicador, un respetable exdirigente político, muy entusiasmado con las tareas que ustedes están realizando. Él también combinando a nuestro nombre, a nombre del pueblo ecuatoriano, acciones de interrogatorio.
Entonces, eurodiputado, ¿qué tiene que decirle a nuestro auditorio nacional que le escucha con interés? Pues mire, yo lo primero es, estoy recién bajado del avión que me ha traído de Quito, en Madrid ahora mismo. Ya he recibido en el mismo aeropuerto, he recibido felicitaciones de españoles y de ecuatorianos por lo que se ha conocido, por lo que han sabido de la labor emprendida con Fernando Balda. Creo que es muy, eso solo, ya eso demuestra lo importante que es luchar por la verdad en este caso y en tantos otros, pero en este caso que es tan clave y tan definitorio, y en el cual se pueden realmente ver la naturaleza real de lo que era el régimen de Correa, lo que era Correa y lo que era Romero, lo que han sido y lo que son ellos y sus colaboradores, el embajador de Venezuela en España, el vicepresidente español ahora mismo, que es Pablo Iglesias, que son todos parte de ese mismo movimiento que tantas tragedias ha causado en Ecuador y que quizás nos las cause a nosotros, y que por eso tenemos que estar todos muy muy atentos. Creo ¿A qué que línea? ha sido importantísimo. Ha sido importantísimo. Le quería preguntar, que demostráramos Germán. las mentiras allí. Sí. Le quería averiguar, señor diputado. Sí, dígame. Le quería preguntar lo siguiente: ¿a qué línea política usted representa en la Eurocámara, de parte de la sociedad española? ¿Qué línea ideológica representa y qué lograron averiguar conjuntamente con Víctor González? Nosotros, el partido Vox está en el grupo de los conservadores y reformistas europeos, del cual por desgracia se acaban de ir los conservadores británicos por el Brexit, que nosotros lamentamos mucho, hay un porque eran unos grandes desacomodo, compañeros, y estamos con el partido del gobierno de Polonia, estamos con el Foro Democrático de Holanda. Somos conservadores, como dice el mismo grupo. También es el partido Vox un partido de derecha. Aquí decimos por direcciones casi geográficas. Somos un partido de lo que se llama derecha. Pues somos conservadores, tenemos una política social, pero somos realmente, defendemos los valores que suponen. Y desde desde el lado de el partido Vox, desde el lado del partido Vox, que va a intervenir a partir de las 7:30 de la mañana en otro lugar o desde otro lugar de España. Pero este momento como que se nos anuló la comunicación con usted, don Germán Terch. Nos está explicando qué han logrado ustedes establecer de las pláticas con diferentes dimensiones de contacto en el suelo ecuatoriano y especialmente latinoamericano. Don Germán, ahí creo que tenemos un... Yo le noté que se fue la señal. Tenga la bondad de restablecerlo. ¿Perdón? Fernando Balda, ¿qué podría usted mencionarnos este instante hasta que recobremos y produzcamos un diálogo, ojalá actualizado, en vivo y en directo con Germán Terch? Entonces, le doy la palabra, señor Balda. ¿Puedo conocer en dónde se origina su señal graficada por el método Sky? Buenos días y bienvenido. Buenos días, respetado Gonzalo. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor para mí comparecer a través de su medio de comunicación. Me encuentro en mi domicilio, aquí en el Valle de los Chillos. Ah, está por acá cerca. ¿Usted tiene domicilio aquí en...? Sí, yo vivo en Quito desde el año 2007. Bueno, usted es un andariego increíble, ¿no? Se turna con sedes... Claro. ¿no? Soy guayaquileño, mis padres son nacidos en Bahía de Caracas, mi papá, mi mamá es guayaquileña, mi abuela es esmeraldeña, y bueno, soy un producto de un mosaico de nuestras razas. El mosaico ha ido a Colombia también y ha tenido allí una gran primacía.
Y en Colombia tuve a mi última hija, ¿no? Con mi esposa Vanessa. Ya. Así es. Y tengo también un hijo quiteño, Fernandito. Ya. ¿Qué cree han logrado establecer los señores miembros de la Eurocámara y del Parlamento español? Los dos españoles, naturalmente. ¿Qué cree que han logrado establecer y qué le averiguaría a usted al doctor Terech, que le tenemos en línea telefónica? Ok, lo que se ha logrado establecer, Gonzalo, es lo que se ha presentado en el documental. El documental contiene un material audiovisual totalmente irrefutable porque se trata de las voces propias de Rafael Correa, de Pablo Romero, interlocutando con otras personas. ¿Cuánto dura este documental, Fernando? Dura ¿Cuánto 40 minutos. Dura 40 minutos. Claro, en él se escuchan los diálogos en donde se prepara el plan de fuga de Pablo Romero, aquello que ha negado, según lo que usted refiere en la prensa, esa intención. Pero yo no entiendo cómo puede ser posible que alguien pueda negar a su propia voz, sus propias conversaciones. Si bien es cierto, no se ejecutó, pero déjenme comentarles que no se ejecuta precisamente porque nosotros lo impedimos. Esta información, estimado Gonzalo, nosotros la empezamos a recibir hace más de un año y ha sido parte de una labor de investigación en que nuestras fuentes nos han ido proporcionando estas conversaciones y estos documentos expuestos en el documental conforme se han ido generando. Nosotros... ¿Por qué le acude usted con la pica de seguir investigando luego de la ingrata experiencia que usted ha atravesado? ¿A nombre de quién usted investiga y participa en esta confrontación? Obviamente por sus propios derechos, aludido que fue con su secuestro y más cuestiones complicadísimas. Pero en todo caso, Pablo Romero, en este audio, él es el protagonista fundamental. ¿Qué ha manejado dineros de propiedad o de creatividad de la administración Correa, la pasada administración, más que de eso, del protagonismo de Correa? Pero yo, con un compañero de plática aquí presente, más bien prefiero que sea el doctor Montúfar el que plantee y cuaje una pregunta concreta. ¿Qué es lo que usted, por ejemplo, como testigo ciudadano, me refiero a la sociedad ecuatoriana, a usted le interesaría conocer de parte de Fernando Balda y de las cuestiones que han intercambiado con los dos diputados españoles? ¿Qué se le ocurre presentarle, doctor Montúfar? Buenos días. Directo a las preguntas. Muchas gracias. Porque tengo mucho Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia. Igualmente un saludo para Fernando Balda, que entiendo está conectado a través de vía Skype y entiendo que lo estamos viendo. Eurodiputado allá en Madrid. A mí me parece que quizá yo tuve la oportunidad de mirar la noche de ayer en su totalidad el documental y me parece que deja muy claro la trama y la relación y el uso, yo diría, delincuencial, mafioso, incluso del lenguaje, de la forma como buscan encubrir cada uno de los pasos y de las acciones que realizan. A mí me parece que algo que me surge como duda y que yo quisiera preguntarle al parlamentario español, al europarlamentario español, es ¿qué consecuencias podría tener de cara a la participación que allí se sugiere que ha tenido el actual vicepresidente de España, Pablo Iglesias? Si bien no hay una evidencia, más allá de las conversaciones que han tenido los personajes alrededor de este grupo de Rafael Correa, en el contexto de este intento de fuga, de evadir a la justicia española y a la policía española que se vislumbra en este documental. Así que mi pregunta sería, ¿se va a iniciar una investigación? A don Germán Terech. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Porque evidentemente este material que ha sido difundido aquí en el Ecuador podría tener una repercusión importante en la política española. Eurodiputado,
¿qué podría contestar a César Pues ya, Montúfar? sí. Pues yo le diría que de momento tenemos una cosa clara, y es tenemos la constancia ya directa de que Correa ha estado intentando un plan de evasión para evadir a una persona bajo vigilancia de la justicia española. Es decir, ahí sí que puede haber un delito primero de Correa en España, que eso es una cosa que en este momento se está estudiando para ver si la denuncia se va a presentar. ¿Qué ha logrado Correa anular como testimonios de todos los otros actores en, naturalmente, su agilitada intervención que ha tenido? Porque vuela de Madrid a todas partes. Y entonces lo encontramos incluso en la nación mexicana, a ratos. Incluso no sabemos si ingresa a nuestro país porque todo puede ser cierto. Si me deja termino con eso, porque sería que judicialmente comience un proceso también contra Correa aquí, y creemos que también tiene que empezar el proceso. El proceso en general que responda también una cosa que es muy importante, que Interpol empiece a actuar respecto a Ecuador como debe actuar y como actúa para otros países, y que pasan una serie de cosas que son bastante incomprensibles. Interpol es una organización policial que pagamos todos los miembros, todos los países miembros, y que debe actuar de acuerdo con la ley para todos los países por igual. Y no parece ser el caso, y yo creo que eso es una de las cosas que como parlamentario europeo también voy a ver qué es lo que pasa. A reclamar. Realmente el trato a Ecuador nunca sea el trato normal que reciben otros países, o que por lo menos esa sospecha sea tan clara y tan abierta. Eso hace que pensemos nosotros con qué compromisos de lealtad cuenta en su país, en el gobierno nacional, el señor expresidente Correa. ¿Con qué apoyos cuenta Correa para evadir? ¿Y con cuánto dinero cuenta? ¿Y dónde está el dinero ese? ¿Y cómo se compran voluntades para que realmente... Pero ustedes estuvieron aquí para investigar esos tópicos. ¿Qué han conseguido aclarar? ¿De dónde se financia Correa, etcétera, etcétera? Yo creo que está bastante claro, y como dice Fernando Grande. Sí, pero ¿qué lograron ustedes establecer respecto, ya nos dice, al protagonismo del expresidente Correa? Pero en España y en Ecuador, ¿qué ha logrado silenciar? ¿Cómo esclarecen ustedes el tema y qué información ustedes van a rendir ante la Cámara Europea y la Cámara Española? Cada uno individualmente, porque son dos colectivos que les van a escuchar. Usted concretamente, ¿qué le va a decir a la Eurocámara, señor doctor? Hágame la fineza. ¿Qué? Creo que nuevamente la comunicación. Es que esta es una lucha complicadísima, porque tienen una tejeduría, suelen llamar los industriales, ¿no? Los industriales dicen, tejen adecuadamente para evitar comunicaciones y para otorgarnos la posibilidad de compartir otro tipo de impresiones. Sí, doctor Montúfar. Un asunto muy importante que sugirió el europarlamentario es el doctor la posibilidad de que a raíz de este documental puede iniciarse un proceso judicial o de investigación. Eso es importantísimo. A Correa en ¿A quién le España. correspondería? Le iba a preguntar yo al doctor Terech. Bueno, yo creo que a la justicia española. No, aquí en el Ecuador, ¿a quién le correspondería iniciar un proceso en contra del expresidente? No sé si alguien en el Ecuador, pero me parece que con la presentación de ese documental, y creo que el europarlamentario no lo dijo, pero se entendería que estaría dispuesto a hacerlo, podría iniciarse una investigación al expresidente Correa en España por este tema, lo cual me parece que es significativo, importante.
¿Ya? No sé si estemos en este momento en contacto con el doctor Terch nuevamente. Este momento estamos agotando otra instancia de plática. Pero ahora lo que me parece, opto es yo por dejarles hablar a los intervinientes en esta requisa un poco de resultados de investigaciones que se han realizado por esfuerzo de el Parlamento Europeo y por empeños del Parlamento convencional de España. Perdón. Sí. Doctor Terch, quiero que nos diga qué es lo que ustedes lograron averiguar concretamente usted en territorio ecuatoriano. No, yo en territorio ecuatoriano a lo que hemos ido es a presentar para dar fe con nuestra presencia allí con Fernando Abalda, realmente de la implicación y de la gravedad política, además de la necesidad de la persecución judicial y de la investigación judicial, de la gravedad política, de la implicación que hay en los preparativos de una fuga que se iba a hacer después de que se produjera una fuga muy parecida a la que se estaba organizando, porque se produjo el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, general chavista, jefe de los servicios de información, notorio criminal y narcotraficante, perseguido por los Estados Unidos y con una orden de extradición de Estados Unidos, estuvo aquí como extranjero, fueron detenidos por la policía española, fueron sacados en libertad provisional y todo el mundo advirtió que el señor Hugo Carvajal se iba a escapar, y realmente, bueno, pues al final el señor Hugo Carvajal, al cual reclamaba Estados Unidos, como digo, por gravísimos crímenes, y que tiene información que si llegara a Estados Unidos el detenido, probablemente para canjear su pena perpetua, que es la que recibiría, probablemente diera información sobre muchísima gente, también gente ecuatoriana, también gente boliviana, pero también mucha gente española. Desde luego, el señor Hugo Carvajal desapareció y consiguió fugarse de España. Y con ese precedente, el señor Romero estaba intentando hacer una cosa parecida. No sabemos si la organización que tenía Romero con Correa para hacer esto era la misma o era parecida, o era de gente similar, desde luego del mismo entorno de los que intentaban ayudar a Romero a sustraerse de la justicia ecuatoriana. Es decir, hay unos elementos, no solo, como decía su compañero ahí, no solo hay unos elementos de gravedad inmensa para España, de connotaciones gravísimas, porque tenemos en el gobierno a los comunistas y tenemos en el gobierno a una célula de comunistas que son vinculados con intensa relación, complicidad e incluso probablemente obediencia a la dictadura de Maduro. Y por supuesto también con relaciones con Teherán, con Irán. Es decir, que esto tiene unas implicaciones gravísimas para España, porque para la seguridad de España, para la democracia española y para las relaciones exteriores de España. Porque ¿quién va a confiar en España? ¿Quién le va a confiar secretos de Estado y de seguridad a un país como España, que tiene en el gobierno y en el Consejo de los Servicios Secretos a un señor como Pablo Iglesias, que es amigo de las FARC, que es amigo de Maduro, que es amigo de Jamenei, de los ayatolás de Teherán, etcétera, etcétera? Es decir, esto tiene política, pero aparte es que creemos que España y todos los países iberoamericanos que han pasado por la lacra, por la tragedia, por el desastre que es el socialismo del siglo XXI, de la mafia del Foro de Sao Paulo, tienen que defenderse juntos, intercambiar la información entre los demócratas para hacernos fuerte contra ellos, contra la posibilidad de que vuelvan en Ecuador, vuelvan los mismos y vuelvan a hacer las mismas cosas y secuestren a gente como secuestraron a Fernando Abalda para intentar matarlo, para callarlo, porque no había otra razón. Y como a otras personas han desaparecido
Y como tantas otras cosas que han sucedido en el Ecuador de Correa, y tantas que han pasado en la Bolivia de Morales, tantas que desgraciadamente están pasando en este momento en Venezuela, donde la gente muere por las de hambre. Rafael Correa, sí, le quería decir que Rafael Correa desestima las pruebas que ha presentado el abogado Fernando Balda en los siguientes términos. Por ejemplo, una muestra de este repudio a esta relación informativa o de testigo. Julia, ayer expusieron las pruebas el fiscal y el abogado de Balda. La jueza claramente está vendida, porque si no hubiera parado ya por todos los vicios de nulidad del proceso, y ya está en buena parte de pruebas, pero tampoco hay pruebas. Entonces, los principales argumentos es que Chicaíza le dio a Pablo Romero el informe de reunión de Balda con Uribe en Colombia, y yo lo dije el 4 de junio del 2012 en no me acuerdo el número del enlace ciudadano, pero resulta que, no me acuerdo si era el 4 de junio tampoco, pero resulta que Pablo Romero durante mayo no era director de inteligencia, era Raúl Patiño, nunca se reunió conmigo y ni siquiera lo conocía. Su abogado debe enfatizar eso, está mintiendo, nunca se reunió conmigo y ni siquiera conocía. ¿Qué le parece a usted, doctor? Bueno, a mí la verdad es que la palabra de Correa ya la conocemos, pero vamos, ahí queda absolutamente en evidencia que Correa miente. Correa ha mentido mucho, pero Correa en este caso miente de una forma tan primaria que es realmente ridículo nada más plantearlo, que está clarísimo. Hay una serie de cosas que Correa puede decir lo que quiera, pero Correa tiene que responder por eso, y por eso lo lógico será que el señor Correa que se presente en Ecuador y vaya a los tribunales y se presente y en un juicio realmente demuestre que son falsas las acusaciones y dice que no hay pruebas, vaya a Quito a defender su inocencia, como están haciendo otros con las mismas sospechas y con las mismas cargas y con el mismo desastre encima, que están luchando ante los tribunales. Que tenga el coraje el señor Correa de salir de su refugio, donde están los peores malhechores de Europa también, de Bélgica, y salga de allí y vaya como un hombre a dar la cara y a rendir cuentas por sus actos en un tribunal de Ecuador. Con sentido común institucional, ¿a quién le correspondería en el Ecuador instaurar un juicio esclarecedor en contra de Rafael Correa, como está sugiriendo su principal adversario de pugna, Pablo Romero? No, le preguntamos. No. Sí. Me menciona. Sí. La cosa es que Correa vaya a defenderse a Ecuador. Es lo lógico, exactamente. Normal, las acusaciones. Pero ¿a quién en el Ecuador le conviene, que le corresponde enjuiciarle, plantearle ya un interrogatorio? Doctor Montufra, ¿a quién le correspondería? Ya tiene el señor Fernando Balda, le planteó un juicio por secuestro, y ese juicio lastimosamente fue suspendido, llegó solamente hasta una etapa, porque no es un delito que se puede juzgar en ausencia. Entonces yo creo que, como dice el parlamentario europeo, lo decente, lo que el país esperaría, es que Correa afronte no solamente este juicio, sino todos los procesos que tiene, que deje de estar vociferando en el exterior, que deje incluso de estar, al parecer aquí también, cometiendo delitos en el exterior, que deberán ser también investigados, y que más bien regrese al Ecuador y desde el Ecuador aquí defienda la inocencia que tanto proclama. Y me parece que ese es, yo creo que el pedido nacional, a alguien que gobernó el Ecuador 10 años y que no es cualquier ciudadano, cualquier ecuatoriano, y además, por lo que se puede ver en el juicio por el secuestro, en los diferentes procesos judiciales que Rafael Correa enfrenta, no estamos hablando de un comportamiento aislado. No es aquí la situación de una persona que cometió ciertos errores, ciertas ilegalidades. Aquí
lo claramente visible, lo que muestra el video que ha sido producido y que ha sido difundido en los últimos días, lo que muestra esas conversaciones en este documental es que Correa y su grupo funcionaban en la lógica de una organización delincuencial, en la lógica de una organización que tenía que ocultar sus movimientos, en la lógica de una organización que tenía una jerarquía y a través de esa jerarquía se ejecutaban órdenes, se emanaban órdenes y se ejecutaban órdenes. Yo creo que eso es lo que se visibiliza, que confirma plenamente los otros procesos que se han venido llevando adelante en contra de Rafael Correa, el proceso de Arroz Verde, la denuncia que yo tengo contra Correa por delincuencia organizada. Es decir, aquí estamos frente a un comportamiento sistémico en el que este personaje, que fue expresidente del Ecuador, actúa como lo que fue el jefe de esta organización delincuencial que se tomó el Estado ecuatoriano. ¿Usted cree, señor doctor don Germán Terch, usted cree que Correa, al insertar en su argumento de defensa o de acusación de parte de él menciona en el audio que se refiere a la operación Guayacán y en otro audio que se refiere al acercamiento con Pablo Iglesias, líder de Podemos y vicepresidente de España? Por este personaje ustedes vienen a hacer las indagaciones fundamentales que han logrado. Los informes no van a ser uniformes, no obstante la tendencia política a la que representan, pero de alguna manera hay consensos entre lo que ustedes han logrado encontrar en estos testimonios y lo que ha referido Correa para salvarse. El número uno, cuando dice que la operación Guayacán le libera de algunas responsabilidades, ¿y por qué? Y lo de la reunión en Colombia, además que sí hubo la operación Guayacán perfectamente justificada, donde ni se nombra Chicaiza ni se nombra Balda, ¿no? Para ver esa reunión. El otro. Juli, acabo de hablar con Pablo Iglesias, me dice que por favor le mande una ayuda a memoria muy sucinta sobre el caso del amigo, del vecino. No sé si tú puedas contactarlo y que me mande eso. Un fuerte abrazo. Estos vecinos, doctor Montúfar, ¿qué aglutinan para que nos conteste también en su apreciación lo que los investigadores españoles camerales, legislativos, que reflejan el pensamiento de la Europa parlamentaria, nos conteste o ponga su punto de vista? ¿Cuál sería? Bueno, yo creo que este fragmento que es parte del documental, me parece que claramente da lugar a que puedan iniciarse investigaciones en España por lo que puede de una u otra manera implicar y las consecuencias que puede tener en términos legales. Por un lado, estamos hablando de un ciudadano extranjero, en este caso Rafael Correa, que está planificando la evasión de una persona que está ¿En dónde está planificando? ¿En territorio español? No sabemos si está planificando en territorio español o en algún país vecino. Pero además, habla de un vecino. Pero además está, según él refiere, y eso es lo que tendrá que investigarse, está mencionando que él ha tenido contacto con una de las más altas autoridades del gobierno de España para llevar adelante este acto ilegal, este delito. Entonces, creo que esta parte del video contiene información que debería ser judicializada en la perspectiva de que la justicia pueda hacer una investigación. Es muy grave, realmente es muy grave, no solo por la calidad de expresidente que tiene, por la calidad que ostenta actualmente el señor Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno español, de las implicancias, de lo que implicaría, de las consecuencias que podría tener este fragmento del documental que fue producido por Fernando Balda, va a tener una consecuencia internacional e incluso podría tener un enorme impacto en la política española de la coyuntura. ¿Cuál es la opinión, señor parlamentario Terry? Sin duda la implicación es grave. No sabemos si cuando está hablando en ese momento Correa
ya es vicepresidente Iglesias o no lo es, pero eso da lo mismo, porque es el máximo líder del Partido Comunista Podemos, que es el partido que va a ser el segundo partido del gobierno y que ya estaba y que ya está aliado con Sánchez. Es decir, estamos hablando del personaje que es vicepresidente en estos momentos y que ha pedido, ha exigido y se le han dado atribuciones y acceso a cuestiones de alta seguridad en España, y que estaría ahí participando en la organización de sustraer a la justicia española a un fugado, a un acusado nada menos que de un secuestro con objeto probable de asesinato. Lo que dice... En ese sentido, claro, creo que también está también en el vídeo, o sea, se ve la implicación en el mismo de otro comunista, que es un diputado actual del Partido Comunista de España, de Izquierda Unida, que forma parte del grupo de Podemos. Ajá. y que están en el gobierno también, que también está dentro y hace un pago no se sabe de qué dinero al abogado de Romero. Es decir, tenemos ahí tenemos al mayordomo célebre, no lo olvidemos, que es nada menos que el embajador de Maduro. Que es el embajador de Maduro. Tenemos la coordinación, volvemos a tener, ayer estuvo García Linera, el segundo de Evo Morales, estuvo siendo festejado por Pablo Iglesias en la Universidad Complutense de Madrid cuando está fugado de Bolivia. Y en fin, hay unas anomalías en España en este momento, con la llegada por primera vez desde la guerra civil de los comunistas al gobierno, que son gravísimas y que nos tienen en un nivel de alarma pues muy alto, como comprenderán. Y estos son algunas de las derivadas que hay muchísimas más, como el saqueo a los ecuatorianos, a los venezolanos, a los bolivianos, de dinero del Estado para beneficio de estas organizaciones comunistas españolas, para que tuvieran fondos para desestabilizar, para llegar a las situaciones que tenían y desestabilizar la democracia española, como de hecho están haciendo. De acuerdo. ¿Qué nos decía Fernando Balda, si son tan amables? Ha quedado claro que Rafael Correa y Pablo Romero se comunican en clave, con seudónimos, y se llaman mutuamente vecino. Claro, Bélgica y España son países que pertenecen a la Comunidad Europea y por ello son vecinos. José Fresneda es el abogado de Pablo Romero en España. Recordemos que Romero fue detenido por Interpol y se encuentra actualmente con una medida sustitutiva de prisión y debe presentarse pasando un día ante la autoridad judicial. La extradición de Romero a Ecuador fue aprobada por la Corte Nacional de Justicia de España. Sus abogados apelaron y se encuentra a espera de la última resolución. Pero, ¿cómo se comunican Correa y Romero? ¿Y por qué lo hacen de esta manera? Les voy a explicar. Correa y Romero tienen terror de que se descubra que fueron cómplices en el caso de mi secuestro. Temen que algún día en que uno de los dos sea capturado y traído al Ecuador, se descubra en sus teléfonos que tenían contacto y coordinaban desde gastos de dinero, estrategia de defensa conjunta con sus abogados, que tienen coordinadores comunes trabajando para sus logísticas y que siempre y hasta ahora siguen siendo cómplices. Entonces usan una intermediaria para comunicarse. Correa le escribe al teléfono de la intermediaria y ésta a su vez le envía el mensaje a Pablo Romero y viceversa. Pero la intermediaria se ganó tanto la confianza de los dos cabecillas que empezaron a enviar mensajes de voz en lugar de texto. Y ella a su vez seguía haciendo el bypass, retransmitiendo con su voz de lado y lado. ¿Sabían que los cabecillas de la FARC, para comunicarse por radio entre ellos en la selva, no usan sus propias voces? Pues inteligencia de Colombia intercepta la señal, sabrían su ubicación. En su lugar, utilizan a mujeres cuyas voces nadie conoce para mantenerse en la clandestinidad y en la impunidad. ¿Cuán importante es esta interpretación de Fernando Balda para usted, doctor Montúfar? Me parece que es crucial, es importante, porque en realidad hace un momento lo mencionaba, da cuenta de una modalidad de operación que es propio de un grupo delincuencial, de una mafia. Uno esperaría que un expresidente del Ecuador que está comunicándose
con cualquier persona luego de que abandone el cargo, que ha ostentado esa altísima dignidad, tenga una conversación normal. No la conversación que en los audios que reproduce este documental la tiene, que es la conversación de un jefe delincuencial. Y eso me parece a mí que es extremadamente llamativo. Asume más o menos un papel similar a lo que usted dice. Sí, es decir, es un asunto tremendamente llamativo. Y creo que eso precisamente es lo que refleja un comportamiento que es parte de un comportamiento institucionalizado de lo que fue su gobierno. Porque los temores de Correa, ¿cuáles son? Bueno, el temor de Correa es precisamente repitamos esto para que nos entendamos. Que se evidencie, que pueda salir a la luz la conexión, y en este caso el intento que venía fraguándose, planificándose, de provocar la fuga del señor Pablo Romero de España. Entonces, es algo que uno realmente, digamos, que conoce a Correa, que ya lo ha visto y que lo hemos investigado y sabemos cómo funciona, quizá ya no nos extraña, pero yo creo que este documental reproducido en Europa, reproducido en España, es algo que por supuesto causará muchísimo impacto, porque no es común escuchar la voz de un expresidente, además de un expresidente que tuvo tanta visibilidad internacional como Correa durante los 10 años en que fue presidente, que se exprese de esta manera, se exprese como el jefe de una banda. Creo que hay además otro tema que me parece que es aquí un tema que es central, y es y se lo mencionó hace un momento, el papel de Interpol. Porque en realidad, como lo dijo el parlamentario europeo hace un momento, y eso me parece muy importante, el tratamiento que le dan al Ecuador, a países como el Ecuador. Aquí hay una orden de prisión. La orden de prisión es por un juicio que es muy grave. El juicio de secuestro es muy grave. El delito es muy grave. Además, un secuestro organizado, perpetrado, dirigido, ordenado desde la propia presidencia de la República. La Corte Nacional de Justicia, que es la institución legítima del Estado ecuatoriano, un tribunal dentro de la Corte, emite una orden de prisión preventiva. Y esa prisión preventiva no se cumple, esa prisión preventiva no se ejecuta. Esta organización internacional, la Interpol, no acata ni lo que el Estado ecuatoriano o la justicia ecuatoriana está determinando en un caso, como digo, que es un caso de derechos humanos, es un caso muy, pero muy grave, porque estamos hablando nada más ni nada menos de un secuestro a un opositor político que se realiza además en territorio extranjero, ordenado y financiado desde la presidencia de la República. Entonces, creo que es otro tema que nos llama la atención y que a veces como que se nos pasa por alto, y que sí es de solicitar, demandar a la Cancillería ecuatoriana el tomar cartas en el asunto en perspectiva de que no seamos tratados, porque eso es lo que nos dio a entender, al menos eso fue lo que yo entendí de las expresiones del parlamentario europeo que habló, me antecedió hace un momento en el uso de la palabra, como un tratamiento a un país de segundo orden, es decir, las órdenes judiciales producidas legítimamente por la justicia ecuatoriana, en este caso, en un caso de derechos humanos, sencillamente no son tratadas por esta organización internacional. ¿Qué tenemos en este momento para ofrecer a nuestros amables oyentes? A ver, Víctor González es el otro diputado, él sí, un parlamentario convencional del Congreso español, no es eurodiputado, sino representante de la colectividad española. En España él intervino y dio la siguiente explicación. Y hemos tenido la ociosidad de revisar si es que los datos que dan son reales o falsos. La mayoría de esos son falsos. Vamos a tener un dato ya puntual de cuáles serían estas personas que íbamos a... Sí, estamos buscando la grabación. Y agradecer, como no puede ser de otra manera, la reunión que tuvimos ayer con el presidente de Ecuador, que nos atendió de una manera muy extensa, y donde pues puso a nuestra disposición abrir una línea de colaboración para investigar, como ha ocurrido en otros países, como está ocurriendo con el Tribunal Supremo en el exilio de Venezuela, como está ocurriendo con Bolivia,
como está ocurriendo en Brasil, líneas de investigación para justificar los millonarios pagos que se han realizado al programa Prometeo, por ejemplo, a CELAC, a entidades afines a Podemos y a líderes de Izquierda Unida y del partido Unidas Podemos. A continuación vamos a tener una reunión con la ministra de Gobierno y esperamos que esta colaboración dé los buenos resultados que está dando en otros países. Estuvimos hablando de los hechos que acabamos de comentar, de la satisfacción que teníamos de la colaboración que habíamos mantenido y sobre todo de la necesidad de abrir una línea de investigación que puso a nuestra disposición, que permite identificar si los pagos millonarios que presuntamente se han realizado, como he dicho anteriormente, tienen justificación o, como ha ocurrido con otros países, carecen de ella y hay realmente una excusa para poder financiar movimientos comunistas que acaban de entrar en las instituciones españolas y europeas. ¿En qué coinciden, señor Terech, con Víctor González, el señor diputado del partido Vox? ¿Y en qué no coinciden? Sería importante conocer aquello. Le vuelvo a preguntar. Sí. Que yo coincido plenamente con Víctor González. Absolutamente. El informe en que... Sí, le estamos escuchando ahora sí con claridad. ¿En qué elementos coinciden? Si es tan amable, diputado. ¿Ahí me escucha usted? ¿En qué elementos coinciden con entre Terech y usted, don Víctor González? Pero Víctor González y yo coincidimos en todos los términos. Nosotros hemos hecho la misión juntos y somos portavoces ambos de la misma misión. Es decir, lo que dice él es como si lo dijera yo. Claro, claro. ¿Entiende? Sí, sí. Nosotros hemos hecho la misma misión juntos, y somos portavoces de la misma misión. En homenaje a mis oyentes, ¿cómo sería el informe simultáneo coincidente de los dos parlamentarios españoles? ¿En qué elementos nutrirían una información para el mundo? ¿A qué conclusiones han llegado? Yo creo que lo hemos estado hablando, lo hemos hablado todo esto, que es decir, el informe, el vídeo dice lo que dice, está dicho al pueblo de Ecuador, lo tiene que tener claro, la comunidad internacional lo tiene cada vez más claro, la implicación de Correa en este caso, en el intento de fuga del señor Romero, las implicaciones de Venezuela y de Maduro en el mismo caso, en el caso de delinquir. Eso está claro, que el señor embajador de Venezuela iba a intentar que se jugara Romero también, o sea que estaba en ello. Lo que no tenemos pruebas concretas es de que sabemos que Pablo Iglesias quería impedir la extradición. No sabemos, para lo que no tenemos pruebas es para que él participara en el plan de fuga, que eso sería un delito. Eso no tenemos ninguna prueba de momento. Pero lo que está claro es que toda la red de influencias de Podemos estaba al servicio del señor Romero para impedir que el señor Romero tuviera que prestar cuentas ante la justicia ecuatoriana por sus delitos. Eso está clarísimo ya. Yo creo que ese es el triunfo de la verdad, que es un triunfo de Fernando Granda, que se lo debemos todos a Fernando Granda, que está vivo de milagro, y que nos ha demostrado el pundonor y el amor a la verdad para sacar la verdad, y demostrárselo al mundo, a los ecuatorianos y al mundo. Se lo debemos a él y lo debemos también a todos los demócratas que queremos la verdad, porque la verdad es nuestro instrumento contra la ideología y contra los políticos de la mentira, que son el socialismo y el comunismo. Son los totalitarios que quieren engañar y para los cuales la verdad es siempre un enemigo. La verdad es su enemigo. Y entonces toda verdad que nosotros conquistemos y ganemos es una victoria para nosotros y es una derrota
para quienes nos quieren quitar la palabra, la libertad y nos quieren hundir en la miseria. ¿Cuáles son las convicciones que en simultáneo tienen, señor asambleísta Víctor González, si es tan amable? ¿Cuáles son las coincidencias? ¿En qué elementos coinciden y cómo formularán un informe bastante uniforme? Valga la redundancia. Un informe uniforme, igualito, idéntico. Tenga la bondad, señor asambleísta Víctor González. Perdón, cuando se refiere a un informe, no entiendo exactamente lo que me está preguntando. ¿Qué dice su colega de misión? Sí. El señor Terz dice que ustedes han comprendido y casi que pueden elaborar un informe más o menos coincidente. Por eso le pregunto, ¿está el señor Terz aludiendo lo que usted piensa en forma exacta? ¿O Víctor González tiene otros elementos que pueden ser distintos a los que tiene el doctor Germán? Muy bien, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por atendernos. Gracias. No he podido escuchar a Germán porque me acabo de incorporar. Estaba atendiendo a otro colega suyo de otra radio y sí. No he podido escuchar, pero le puedo garantizar que suscribo 100% todo lo que haya dicho mi estimado amigo Germán. Lo que dijo Germán Terz es lo siguiente, vamos a repetir para su beneficio, don Víctor González. No tiene en este momento listo, pero estábamos escuchando. Usted no es el elemento de ahorita, sino el que usted tenía grabado. Pero ¿cómo constaría el informe tanto al Parlamento Europeo como al Congreso Español? ¿En qué elementos coinciden Terz y usted, honorable González? Bueno, yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que el expresidente Correa tiene unos vínculos claros e indiscutibles con el actual vicepresidente del gobierno, al cual él mismo en el vídeo, ¿no?, que se les ha presentado y que tienen acceso, dice que ya ha hablado con Pablo Casado. El señor Correa paga de su bolsillo a través desde una cuenta en un paraíso fiscal que no tenía declarada en Aruba los honorarios del abogado defensor del señor Romero en España. Bastante complicado el tema telefónica. ¿Qué le parece a usted? Dicen que tienen coincidencias en los elementos que aquí también advertimos que coinciden. Pero vale la pena que a la usanza y en el lenguaje ecuatoriano usted le dé un enfoque global de los dos testigos que han venido a investigar las mismas prácticas políticas y legislativas de Rafael Correa. Si es tan amable, doctor Montúfar. Bueno, creo que es claro de lo que han dicho los dos parlamentarios. Doctor González. A ver, qué complicado. Perdón, no le he escuchado porque me ha cogido su compañero y no le he podido escuchar a ustedes hablando, entonces no sé qué es lo que ha estado diciendo ahora mismo. Sí, es que se nos cortó la comunicación y allí se complicó un poquito nuestra comprensión. Pero lo que usted dijo fue sintonizado adecuadamente, al punto que el doctor César Montúfar le dice lo siguiente. Tenga la bondad. Bueno, creo que ha quedado claro, me corrige señor González, pero los dos parlamentarios europeos no van a presentar, lo que tengo entendido, ningún informe ni al Parlamento Europeo, ni se va a hacer ninguna presentación en España similar. Lo que sí ellos, y creo que eso es un hecho muy importante que ayuda muchísimo en el país a afianzar y a avalar el valor histórico y además judicial que tiene este documental, es haber venido al Ecuador y desde el Ecuador haber avalado la difusión de esta pieza. Uh-huh. Pero me parece que hay otro elemento que acaba de ser mencionado que no habíamos mencionado en los temas anteriores, están contenidos en este documental. Yeah. Y es este pago de recursos, esta ruta del dinero, a través de cuentas de Rafael Correa en paraísos fiscales. Los ecuatorianos recordamos claramente
esta supuesta batalla, entre comillas, del gobierno de Correa en contra de los paraísos fiscales. Incluso hubo una consulta popular al respecto. Entonces, en realidad, primero, da cuenta claramente del doble discurso que utilizaba el gobierno y el presidente frente a estas situaciones, estos paraísos fiscales. Y en segundo, me parece que es un dato importante porque puede permitir también a la justicia ecuatoriana, valiéndose de esta información, llevar adelante las investigaciones que se tienen que hacer en función de que en el Ecuador podamos encontrar el dinero que se llevaron de los ecuatorianos. Yo creo que este es un elemento importantísimo que se divulga en este documental y me parece que debe entonces y va a servir, digamos, debería servir para que los ecuatorianos entonces podamos conocer cómo fue, dónde se depositó, a través de qué tipo de transacciones, con qué intermediarios. Recordemos que aquí tal vez ese debe ser el temor fundamental del expresidente. Claro, eso es importante que los parlamentarios europeos conozcan. Aquí se han avanzado algunos procesos, pero en realidad hasta ahora no se ha devuelto un solo centavo como reparación de los delitos que se cometieron en contra de la administración pública. Y creo que esta reparación económica, además de la reparación moral que requiere el pueblo ecuatoriano, es importante y por eso esta información que aparece en el documental, creo que vale la pena tomarla en cuenta como otro de los elementos valiosos del mismo. Diputado González, nos está escuchando este momento, ¿verdad? Sí, he escuchado perfectamente. Sí, le quiero hacer oír lo que Germán Terch nos decía hace contados instantes para ver si es coincidente con lo que usted piensa. Yo creo que lo hemos estado hablando, lo hemos hablado todo esto, es decir, el informe, el vídeo dice lo que dice. Está dicho al pueblo de Ecuador, lo tiene que tener claro, la comunidad internacional lo tiene cada vez más claro, la implicación de Correa en este caso, en el intento de fuga del señor Romero, las implicaciones de Venezuela y de Maduro en el mismo caso, en el caso de delinquir. Eso está claro, que el señor embajador de Venezuela iba a intentar que se jugara Romero también, o sea que estaba en ello. Lo que no tenemos pruebas concretas es de que sabemos que Pablo Iglesias quería impedir la extradición. No sabemos para lo que no tenemos pruebas es para que él participara en el plan de fuga, que eso sería un delito. Eso no tenemos ninguna prueba de momento. Lo que está claro es que todas las influencias de Podemos estaba al servicio del señor Romero para que el señor Romero tuviera que prestar cuentas ante la justicia ecuatoriana por sus delitos. Eso está clarísimo ya. ¿Eso usted es coincidente con esos acertos, Víctor? Claro que sí. Yo solo, permíteme, por matizar o por añadir algo a ambas intervenciones. En primer lugar, a mí, yo soy diputado de las Cortes del Reino de España. Y lo que nos queda por delante a nosotros, que somos la tercera formación política de este país, es preguntar al gobierno de España dónde están los amigos del señor Correa, los que se beneficiaron de los trabajos y de los pagos. Y le pongo un ejemplo: el señor Guijarro fue viceministro de Ecuador, hoy es diputado de Podemos en el Parlamento, además de Enrique Santiago, que ya se lo he mencionado, etc. El propio Pablo Iglesias, hoy vicepresidente del gobierno. Es preguntar al gobierno de España si conoce esta financiación irregular de Podemos, si conocía los planes de fuga del señor Romero y si qué personas supuestamente de Podemos eran conocedoras de que se querían cometer un acto delictivo, que lo que sería es convertirse en un prófugo, y que si lo está investigando la Fiscalía. Como sabemos que el gobierno de España conocía las intenciones de fuga del señor Romero, pues ahora lo que queremos y le vamos a exigir que nos responda es qué personas de Podemos eran conocedoras y si el gobierno lo sabe o no lo sabe. Y esa es una pregunta que yo voy a presentar inmediatamente en el Congreso de los Diputados y que el gobierno tendrá que responder por escrito. Por escrito. Eso por un lado. Sí. Después, en cuanto a las actuaciones que se deben de tomar desde Ecuador, nuestra obligación como cargos políticos, una vez más, y ustedes como periodistas, es depurar responsabilidades políticas. Lo que está claro es que el señor Correa posee por lo menos una cuenta que le hemos facilitado en ese documental en Aruba, la cual hasta donde yo sé no la tenía declarada en Ecuador.
Y la pregunta, y lo que tiene que hacer la Fiscalía, pero yo no soy, porque tiene que ser independiente, igual que el Poder Judicial, es preguntar al señor Correa si hay un delito fiscal o no, qué fondos hay en esa cuenta, porque solo, como han visto, en un mes se ha gastado 80.000 euros. ¿De dónde está procediendo ese dinero? ¿De dónde vienen esos fondos? Solo en seguridad al mes el señor Correa... Él suele decir que son amigos queridos que le proveen de recursos. Mi amigo me regaló, otro amigo me regaló, dice insistentemente el expresidente. Yo tengo la certeza en el 90% de que eso es la excusa que le pone a otros señores que les están pidiendo dinero y no se lo da, ¿no? La cuenta en Aruba la tiene el señor Correa, no la tiene usted y no la tengo yo. Y cuando uno tiene una cuenta es porque tiene dinero en la cuenta, si no, no tiene cuenta. Y si no ha declarado esa cuenta, eso es un delito fiscal en Ecuador, en España y en cualquier país del mundo que tenga un sistema judicial independiente. ¿Ustedes qué van a exigir? Hay una vía adicional de investigación, dónde vienen esos fondos, desde cuándo está abierta esa cuenta, qué cantidades hay, y llegando a esas cuentas, pues seguramente descubran que hay transacciones que vienen de otras cuentas y de esos dineros de dónde vienen. Y si se los declaró cuando era presidente o cuando no era presidente, bueno, tirar en los históricos. Es una vía de investigación que entiendo yo la Fiscalía de Ecuador deberá abrir, pero no es competencia nuestra inmiscuirnos en la soberanía de su nación, sino yo lo que le deseo al pueblo de Ecuador en este momento de tránsito en defensa de la democracia es que luche y se esfuerce por tener instituciones independientes y libres para que Ecuador consiga una democracia y cada uno opine lo que quiera y sea realmente un pueblo libre. Me parece muy importante, doctor Montúfar, lo que nos sugiere, y este debe ser el alcance fundamental del esfuerzo que estamos haciendo mediáticamente y políticamente también, doctor Montúfar. Bueno, hay un tema adicional que ha mencionado el diputado español hace un momento, y es esta red que conocíamos en el Ecuador y que poco se ha investigado. Creo que sería muy importante que en España igualmente se pueda hacer esta investigación, de esta red de colaboración, de pagos, que durante la época del gobierno de Rafael Correa, y lo mismo sabemos ocurrió con el gobierno de Chávez, Maduro, igualmente en el caso de Bolivia, esta red de pagos, de consultorías, de asesorías, que permitió a hoy importantes políticos españoles financiar gran parte de sus actividades durante la década, durante más de una década, pero sobre todo la década en que estos gobiernos estuvieron en el poder. Y creo que esto es algo que poco se ha mencionado. Cuando yo fui asambleísta, yo también fui asambleísta del Ecuador en el periodo 2009-2013, y era miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales. Hicimos una investigación, pedimos información a la Cancillería. En ese momento el canciller era el señor Patiño, y tuvimos muy poca respuesta, pero logramos conocer el funcionamiento de esta fundación. En este momento no recuerdo exactamente el nombre de la misma, de la que era parte el señor Iglesias, y que recibía del Estado ecuatoriano una cantidad importante de recursos mensuales en función precisamente de realizar consultorías que nunca llegamos a conocer si se realizaron o no se realizaron. Es el pretexto. Entonces, en realidad, aquí estamos hablando de una red internacional que se financió en gran medida con los recursos de estados como el Estado ecuatoriano, el Estado boliviano, el Estado venezolano, que sirvió para financiar una estructura política en España que hoy es parte del gobierno y que de una u otra manera podría ser, está pagando los favores que recibió en la última década. Ahora hay que mirar allí si es que hay ya visos de ilegalidad que podrían ser judicializados. Porque Correa ha comentado a su gente, Víctor, no sé si estamos en este momento escuchándonos, Víctor. Sí, le estoy escuchando. Sí. Permíteme que añada algo a lo que acaba de decir mi compañero Tertuliano, que es muy interesante. Yo registré, junto con el presidente de nuestra formación política, Santiago Abascal, hará 3 semanas, una pregunta sobre el programa Prometeo en las Cortes. El procedimiento en las Cortes de España es toda formación política. Nosotros, que somos la tercera, registramos escritamente en un documento una serie de preguntas. Los letrados de Cortes, que son altos funcionarios del Estado de España, revisan la idoneidad de esas preguntas y si el gobierno debe o no debe responder a las mismas. Y el gobierno, si los letrados de Cortes creen, deciden y estiman que esas preguntas son correctas, está obligado a su respuesta. Pues por primera vez, hasta donde nosotros sabemos, en 40 años de democracia en este país,
Habiendo dado el visto bueno los letrados de Cortes a las preguntas que habíamos formulado nosotros, 5 preguntas, la mesa del Congreso, a instancia de Podemos, las rechazó, para que el gobierno no tuviera que responder. Y ahora me pregunta usted, ¿y qué preguntábamos? Pues lo que acaba de comentar mi contertulio. Preguntábamos si Podemos se había beneficiado ilícitamente de los pagos del programa Prometeo, y hacíamos un decálogo de preguntas en ese sentido. Primera vez en 40 años, hasta donde nosotros sabemos, que ocurrió un acto tan irregular y que aquí fue bastante polémico. El expresidente del Ecuador se ha puesto en contacto con los familiares de Romero Quesada para que le hagan llegar el siguiente mensaje. El próximo año habrán elecciones y puedo ganarles. Estoy relatando lo que les menciona a los familiares del indiciado español que ya está entre nosotros. Así es que lo que le dice en el mensaje es lo siguiente, y el periodista OK Diario ha referido en La Nación Española. Dice, el mensaje es este, de Correa: aguanta que ya te sacaré yo de la cárcel con todas las garantías y todos los honores. Según ha desvelado a OK Diario, uno de los periodistas más prestigiosos de Ecuador, Correa ha comentado a su gente: Podemos me la jugó. Y el abogado, Víctor, y el abogado de Izquierda Unida se rindió. El expresidente basa la traición de Podemos en el hecho de que el Consejo de Ministros aprobara la extradición el 4 de febrero y que él no se enterara de esa decisión hasta el 13 del mismo mes. En ese día, el Ministerio del Interior rechazaba definitivamente la solicitud de asilo, lo que dejaba expedita la vía de la extradición. La misma fuente del entorno de Correa en Cancún declararon a OK Radio por teléfono que Correa es una persona vengativa, pero que ahora no podrá actuar porque carece de poder. Eso sí, como recupere la presidencia de la República en futuras elecciones, Iglesias y sus compinches no encontrarán un agujero donde esconderse. El ex jefe de la Senaín, Pablo Romero Quesada, que nos está escuchando aquí en Quito, estaba tan convencido de que el gobierno de Sánchez iba a aprobar su solicitud de asilo y rechazar su entrega a Ecuador. El lunes pasado, en un acto político con miembros de la oposición ecuatoriana en España, aseguró: aspiramos a poder llegar a tocar las puertas del PSOE, porque a sus partidos aliados hemos podido tocar las puertas y hemos tenido, una buena receptividad, dice. Tanto es así que en el caso de mi solicitud de asilo, por ejemplo, hemos logrado que oficialmente Izquierda Unida y Podemos por escrito nos hayan brindado el respaldo. Pero la euforia le duró poco tiempo al ex jefe de espías. 30 horas después era detenido en la madrugada por la policía en su domicilio de Torrelodones, me parece, en una zona residencial próxima a Madrid. La orden de detención partió de la sección tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que aprobaba su inmediata expulsión a Ecuador. Los jueces querían evitar un nuevo escándalo como el de la huida del Pollo Carvajal, el ex jefe de servicios secretos venezolanos, que se fugó tras ser aprobada su extradición a los Estados Unidos. Así es que Romero ingresó en prisión y no abandonó hasta que fue conducido acá, al Ecuador, a nuestro país.
Esto más o menos va con el cuadrante que tienen ustedes, señores asambleístas o diputados españoles, o eurodiputado, el uno, y diputado de la Cámara Grande de España, el otro de la Corte, naturalmente española. Si tienen conocimiento y si nos pueden redondear la hipótesis o la información bastante contundente que estaba explicando OK Diario, ya pues el 21 de febrero y hace algunos días. Yo lo traje a colación este momento. ¿Cómo opina Víctor? Bueno, yo creo que todos tenemos la sospecha de que si nosotros no hubiésemos actuado a través, usted ha mencionado OK Diario, y no hubiésemos insistido a ciertos medios a que empezasen a hacer pública estas informaciones y que no hubiésemos empezado a actuar de manera discreta con Fernando Balda, muy probablemente el señor Romero no estaría hoy a disposición judicial en Ecuador. La pregunta que podríamos hacer alguna que se hizo el gobierno de España es que qué titular quería, que se le había escapado otro y que había tenido la información de que eso podía ocurrir o que había entregado a un prófugo de la justicia de Ecuador. Yo lo que tenemos que hacer todos es congratularnos de que el señor Romero está a disposición judicial y que sea juzgado y que en buena lid los jueces decidan lo que sea oportuno. Pero esto es un eje del mal, y hay que entenderlo, y permíteme, no quiero decirlo yo, que tengo sido un partido de formación política con su propia ideología. El señor Felipe González en Quito hace 2 días dijo que el socialismo del siglo XXI había llevado a la ruina y a la miseria a muchos países en Iberoamérica y mencionó específicamente Venezuela y Nicaragua. Yo me permití ampliar ese a Ecuador, a Bolivia y a otra serie de países que lo han sufrido. El modus operandi ha sido exactamente lo mismo. Candidatos que ganan de manera democrática elecciones, que son asesorados por supuestos intelectuales académicos de formaciones políticas españoles, que se hacen constituciones ad hoc a sí mismos, que salen reelegidos y que cuando llega el momento de que ya no pueden volver a ser reelegidos por las constituciones que se hayan hecho, traicionan la ley que ellos mismos se habían puesto, y que todos ellos se han convertido en multimillonarios. Todos ellos son prófugos de la justicia, algunos de ellos ya han estado en la cárcel, en el caso de Brasil, y todos estos pueblos han sufrido enormemente, hundiéndolos en la miseria, en el hambre y en la corrupción. Modus operandi. Y ahora esos asesores son los que están en el gobierno de España. La situación es alarmante, tanto en Ecuador, que tiene un año por delante, y nosotros en España. Y lo que tenemos que hacer, aquellos que tenemos unos valores que los hemos aprendido en nuestra casa y por la educación que nos han dado de nuestros padres, es, pues, sin miedo, luchar contra ellos y luchar porque tengamos pueblos libres y democráticos. ¿Cómo le parece este comentario a Montúfar? Bueno, creo que en realidad yo lo único que complementaría lo que acaba de decir el diputado González es que a todo esto también hay una dimensión delincuencial en estos proyectos. Es decir, al menos eso hemos visto y hemos investigado, y creo que hoy en el juicio de Arroz Verde, igualmente en el juicio de asociación ilícita que terminó hace poco ya en términos de la sentencia ejecutoriada, se ha demostrado procesalmente que estos proyectos políticos no eran solamente políticos, sino que tenían una dimensión delincuencial a la que estaban fusionados, y que en realidad el fin político no era hacerse de más poder, pero también hacerse de más dinero a través del uso del Estado y a través de la manipulación de las leyes y a través del ejercicio de un poder autoritario que además conculcó derechos e hizo que nuestros países dejaran la democracia, porque durante los 10 años del correísmo el Ecuador dejó de ser un país democrático. Lo mismo ocurrido en Venezuela y también lo mismo ocurrió en Bolivia. Y creo que tenemos entonces este tipo de proyectos político-delincuenciales. Yo he venido trabajando en el concepto y he hecho una denuncia sobre delincuencia organizada estatal. Y creo que ese es el concepto que al menos manejamos en el Ecuador, porque lo otro podría ser un proyecto político que se desvió, o un proyecto político que excepcionalmente, porque algunos de sus miembros delinquieron, entró en el terreno de la corrupción. No, para nosotros, y eso es lo que se está demostrando en el Ecuador, corrupción y proyecto político se fusionaron y era
era una misma cosa. Y un último punto, me parece importante también destacar que los demócratas latinoamericanos, los demócratas españoles, los demócratas del mundo, tenemos que actuar en coordinación. Porque aquí lo que hemos visto es que estos ejes delincuenciales, estas estructuras delincuenciales, sí actúan transnacionalmente y con articulación. Y parece que la visita de estos dos parlamentarios europeos en la presentación de este video producido por el señor Balda es una muestra de lo que tenemos que hacer. Es decir, la muestra de una legítima articulación transnacional, porque estamos frente a proyectos políticos delincuenciales que son transnacionales. En el caso del Ecuador, no podemos perder esta lucha en contra de la corrupción. En este momento hay varios procesos importantes y más allá de lo que pueden ser ya los resultados concretos, si nos damos el lujo de perder esta oportunidad. Mire, ayer, y perdone que utilice que lleve el tema al caso Sobornos, y lastimosamente me tengo que retirar después de un momento porque ya comienza la audiencia y voy a estar allá. Pero ayer fue el testimonio del señor, el ex vicepresidente Jorge Glass. Y él lo que hizo fue un discurso político. Desde la cárcel se dio el lujo. Y eso es algo que nos debe llamar la atención a los ecuatorianos. De casi en una tarima dar un discurso político. ¿Y cuál fue el mensaje de ese discurso político que dio ayer Jorge Glass desde la cárcel de Atacunga en su testimonio en el caso Sobornos, en el que él está acusado de haber recibido ilegalmente recursos y haberse beneficiado también como parte de Alianza País? Vamos a ganar las próximas elecciones parlamentarias. Vamos a transformar desde la próxima Asamblea Nacional las leyes y las instituciones. Para eso está Tamaín y su compañía. Ese es el proyecto que tienen. Es un proyecto político delincuencial. Desde la cárcel él dio un discurso de tarima. Y creo que eso nos debe a los ecuatorianos remover la conciencia, así como nos remueve el alma de indignación. Porque ya es el colmo que desde la cárcel personas que están siendo sentenciadas por hechos de corrupción como lo es Jorge Glass, se atrevan a hacer arengas políticas e incluso amenazar a los jueces y amenazar a la justicia ecuatoriana e irrespetar al país. Pero ya sabemos cuál es su estrategia. Entonces, creo que los ecuatorianos no podemos darnos el lujo de perder estos procesos, en primer lugar. Y segundo lugar, Gonzalo, tiene que ser una lucha electoral. Cuidado, podemos pensar que a través de la justicia vamos a lograr. Se va a desactivar este tipo de proyectos. No, esto no es así. Correa y el correísmo, esta mafia de delincuencia organizada, tiene que ser derrotada por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Solo así van a quedar sepultados y que van a quedar plasmados. ¿Ustedes tienen ciudadanos necios también en España? Perdone, Víctor. Sí, bueno, yo ciudadanos necios no, yo creo que tenemos españoles que han votado a opciones políticas con una promesa que es absolutamente, que está basada en la mentira, en el engaño. Coincido plenamente. O sea, yo cuando hablo de corrupción del señor Correa, en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, en el caso de Nicaragua y por lo tanto en el caso de Ecuador hay crímenes, hay asesinatos, hay torturas, hay el mal en su expresión más cruda. Son narcogobiernos que han trabajado de manera coordinada. Yo recuerdo, y se me pone la piel de gallina, el relato de una señora en La Paz que me contaba cómo a su marido lo había tardado 40 días en encontrar el cadáver, que lo habían descuartizado por oponerse al gobierno, cuando estuvimos Germán y yo hace un mes y medio. Bueno, el secuestro del señor Balda no iba a ser un secuestro cuando se le llevaron, puesto que le vio la cara a los secuestradores, al señor Balda, y así se lo dije a Fernando cuando me lo explicó, lo iban a haber matado, porque si no, no le hubiesen enseñado el resto los secuestradores. Es el mal, es el todo vale, es la tiranía absoluta, y estoy totalmente de acuerdo, necesitamos trabajar de manera coordinada, porque el mal triunfa cuando los hombres buenos o los que aspiramos a ser buenos no hacemos nada. Correctísimo, hasta ahí llegamos. Muchas gracias, doctor Montuto. No, yo me tengo que retirar Un abrazo. Muchas gracias, doctor Víctor, muchísimas gracias a todos ustedes, señoras y señores. Una parte de la verdad, pero dejamos pensando al pueblo ecuatoriano en términos de decisiones políticas y electorales, que es lo que cuenta para derrotar al mal. 8:17 de la mañana. Esta es la Noticia Libre. Calidad,
innovación. Completamente